Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a PQS. 6 de la tarde en punto. Es tanta la expectativa que hay por los anuncios del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que todos estamos esperando la confirmación de la emisión del mensaje grabado de este hombre, el nuevo ministro de Economía. ¿Por qué se está demorando la emisión de la presentación de las medidas económicas que fueron grabadas hace poco en el Ministerio de Economía? Porque están reeditando algunas frases para que quede prolijo al momento de salir al aire. La reedición cuenta por parte de Presidencia. El mensaje va a ser enviado a través del canal oficial del Ministerio de Economía, todo editado y dirigido por el Gobierno Nacional. Nosotros solo vamos a ser meros transmisores de esa comunicación. Por eso es que está demorada, porque están terminando de reeditarlo. Acabo de confirmar con altas fuentes de la comunicación presidencial que es producto de esto y que estiman que en 10-12 minutos estará al aire. 10-12 minutos estará al aire. Nosotros vamos a ponerlo completo. ¿Y por qué vamos a ponerlo completo? Porque es la primera batería de medidas que toma el gobierno de Javier Milei, que asumió el domingo. Que habló de que no hay plata, de que el país está devastado, que hay que hacer un ajuste muy fuerte y que también el propio presidente Milei reconoció que se van a ver afectados los salarios de los trabajadores con esto. Por eso es la expectativa. Y sé que también del otro lado tenés expectativa. Si yo ahora te cuento con todo el equipo, todo lo que tenemos de información es mucha. Pero también te tengo que decir que es en el marco de cosas que fueron diciendo y que vamos a saber en minutos del propio ministro de Economía. Que en su momento, cuando Caputo era el ministro de Finanzas, en la época de Mauricio Macri, tampoco era un hombre muy locuaz. No era un hombre que de manera fluida hiciera comunicados. Es más, bastante perfil bajo mantuvo durante el gobierno de Macri en cuanto a la relación con los medios. Es decir, Milei está haciendo una apuesta muy fuerte, decidiendo que vía mensaje grabado sea su ministro de Economía Caputo el que dé las primeras medidas. Primeras medidas que no necesitan pasar por el Congreso de la Nación. Ahora nos vamos a ir en un ratito en el Ministerio de Economía, que estamos ahí aguardando. Y quiero ir punto por punto. Lo vamos a simplificar lo más. Vos pensás que yo puedo hablar de política, entiendo hace años que me dedico, de economía, aprendo de los que saben, pero a los que siempre les pido y anhelo que sean lo más claros posibles, porque las medidas de hoy van a marcar la Argentina de al menos los próximos 6 meses. Juan Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Mariana? Buenas tardes. Sí, te escuchaba atentamente. Me parece importante, Juan, en esto, digo, lo que anuncie Caputo ¿va a ser como una economía rectora de los próximos 6 meses o tal vez de más tiempo? Mira, estamos esperando atentamente lo que va a anunciar el ministro. Lo que sí se sabe en este momento que los precios están volando. Claro. Ya la devaluación está lanzada, los bancos están permitiéndole a los argentinos pagar la tarjeta de crédito con un dólar oficial de 700 pesos, que supera los 1.300 pesos en el caso de pagar la tarjeta de crédito. Y lo que vaya a anunciar el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que ver primero que se está regrabando, como bien decías vos, porque a alguien no le gustó las formas, los modos en el cual se refería en esa grabación. Pero también lo que estamos esperando, ¿qué va a pasar, no? Ayer te decía, ¿cuál va a ser el valor del dólar y quién lo va a poder comprar? Y si esa devaluación va a ser compensada. Bueno, dos cosas que coincidimos en este dato que tenemos. Una palabra o una frase fuera de lugar te cambia el anuncio. Así de delicado es. Por eso les quiero decir que la expectativa es absoluta y que para Caputo hoy no recae solamente el peso de las decisiones de política económica que está tomando.
con la venia, está claro, de Javier Milei. Si no, esto es imposible. Sino además que todo lo que diga va a tener una connotación que el propio equipo de comunicación está evaluando y que además el Ministerio de Economía está señalando. Por eso esto de la reedición y de repetir algunos momentos del anuncio en una reedición del discurso de Caputo que se estima que puede extenderse entre 20 y 25 minutos, porque es un paquete de medidas. Juan, hoy el dólar, y me lo contaban algunos televidentes, entraban a su home banking o hacían operaciones y ya aparecía un dólar a 700 pesos. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente, no. Si vos a través del home banking querés pagar la tarjeta de crédito de consumos en dólares, ya estamos hablando de un dólar en la posición de muchos bancos también. Como hay mucha volatilidad e incertidumbre, hay bancos privados que lo tienen a 700 pesos, el Banco de la Nación Argentina lo tiene en 400 pesos. Vos fíjate la incertidumbre, pero eso le sumás el impuesto, los impuestos que hoy todavía están vigentes, se va a un dólar para pagar la tarjeta de crédito que supera los 1.300 pesos. Pero bueno, hay mucha expectativa, mucha incertidumbre. Mirá, a las 19 horas el ministro de Economía llamó para reunirse con un grupo de economistas que compartan la ideología, porque pareciera ser que, viste que el mensaje es grabado, no va a haber repreguntas, no va a haber preguntas. Parece que van a lanzar a los economistas a que expliquen estas medidas. Y mañana, reunión con los bancos. Bueno, mañana esa reunión a las 9 de la mañana con las principales entidades bancarias es obviamente la previa de la apertura de los mercados, con esto que explica muy bien Juan, de empezar a tener las primeras horas del impacto de esta medida. Nosotros estamos en el Ministerio de Economía, ya vamos a ir allí porque la expectativa es mucha, se está grabando, ya se grabó en el 5º piso de allí del Ministerio de Economía, lugar que hasta hace 20 días, menos, 10 días, ocupaba Sergio Massa como ministro de Economía, que empezaron toda la transición. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Impacto político, porque además Milei está jugándose un pleno al decidir que sea Caputo el que haga los primeros anuncios. Sí, yo te diría que el principal impacto político no lo vas a ver en el Ministerio de Economía, sino que lo vas a ver en el Ministerio de Interior. Hoy, hasta hace minutos nada más, estaba pautado que, de ser necesario, el titular de esa cartera, Guillermo Franco, se iba a contactarse uno por uno con los gobernadores para sacarle cualquier tipo de duda, evacuar cualquier tipo de duda. Sí. Eso a priori te daría a entender que algún anuncio podría llegar a tocar, no te digo los fondos coparticipables, pero sí la estructura de dinero o la masa de dinero que pueden llegar a recibir los gobernadores. Está claro que es un paquete de medidas donde nosotros ayer te anticipábamos que en realidad estaba previsto a las 5 de la tarde, se corrió para 5:30, hay que reeditar momentos en los cuales el ministro de Economía ha dicho algunas frases que desde el equipo de comunicación prefieren que vuelva a modificarlas para reeditar todo el discurso y emitirlo al aire. Pero te insisto, todo lo que vas a ver al aire viene directo del Ministerio de Economía. Nosotros solo somos meros transmisores de esto y lo pasaremos completo, porque esta es el verdadero primer día de gestión de Milei. Nosotros estamos en vivo. Esto está pasando ahora en el Ministerio de Economía. Esto es fundamentalmente la fachada allí sobre Hipólito Yrigoyen, frente al costado, al lateral de la Casa Rosada, y que en el 5º piso de este edificio es donde se terminó de grabar el mensaje que el ministro de Economía, en una duración señalaban entre 20 y 25 minutos, va a dar los primeros anuncios. Y acá me parece clave entender cuánto también, no solo de las medidas que toma, sino de cómo lo dice, van a tener un impacto. Federico González, buenas tardes. ¿Cómo está, Fede? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, el impacto es económico, pero también en la comunicación mucho tiene que ver qué decís, pero cómo lo decís. Sí, por supuesto. Y además yo creo que la medida de alguna manera ya está presente ahora, con la dilación. La dilación uno la puede asociar con improvisación, con inseguridad o con perfeccionismo.
La verdad que no sabemos, puede ser cualquiera de las tres. Lo que sí que por un lado transmite seriedad, pero por otro lado le infunde dramatismo. Claro. Tan complejo el tema que no termina de salir a la luz, sí, digamos. Absolutamente. Gonzalo, ¿tenés más información? Sí. Porque están pasando cosas a esta hora. Hay un dato que refuerza lo que está contando acá Federico, que es que hay dos altísimos funcionarios de la Casa Rosada que entraron corriendo al ministerio. No es que entraron caminando, corriendo. Santiago Caputo y el cineasta Oria. Santiago Oria. Santiago Oria. Que Santiago Oria, vos sabés que Gonzalo, yo lo he entrevistado acá. Un perfil interesante porque Santiago Oria o Oria, no me acuerdo, sí. Es quien le maneja también toda la parte audiovisual. Es más, en algún momento le seguía... Es una película, le seguía todo el recorrido a Javier Milei durante el momento de Asunción. Es el que casi se desnuca, ¿te acordás? En un cierre, creo que era un cierre de campaña. Sí, porque iba se tragó un atril o creo, no, un atril no, era uno de esos parlantes que se usan para que escuchen los... Se cayó para atrás. Se cayó para atrás porque él no miró hacia atrás. Entonces, si ellos entran corriendo, que son, insisto, dos de las personas más importantes en la comunicación del presidente, quiere decir que el mensaje no estaba del todo claro, o, como están dejando trascender muy por debajo, que había que afinar un poquito la letra chica. Bueno, que es lo que me señalan, por eso había una reedición del discurso, porque toda palabra fuera de lugar es un problema. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Hoy fue un día de mucha información y que sigue generándose. Es más, en un ratito con Liliana Caruso te vamos a estar contando los anuncios de Jorge Macri en materia de seguridad. Descabezamiento de la cúpula, renovación e inversión en materia de seguridad, que Liliana tiene toda la información. Pero digo, para que quede claro, estaba mirando, el ministro Caputo anunciará un paquete de urgencia económica para evitar la catástrofe. Que esto fue el textual del vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana. Esto es lo que me parece que y mucho tiene que ver con cómo comunicar, y por eso estas dilaciones de las que señala bien Federico, que también dicen mucho de lo que el gobierno quiere, además de las medidas económicas, cómo lo dice. Y esto, dice, es un paquete de urgencia económica para evitar la catástrofe. Esto es lo que va a anunciar Caputo. Un paquete de emergencia económica para evitar la catástrofe. Justamente lo decía el vocero de Milei esta mañana. Evitar la catástrofe. Estamos inmersos en la crisis o en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina. Y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y, por supuesto, la espiralización en el incremento de los precios. Y seguramente de la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y por eso la urgencia en las medidas que el presidente Milei está tomando. Bueno, es un paquete de urgencia económica. Que Juan Enrique, ¿qué tiene dentro este paquete de urgencia económica? ¿O cuál es el, vamos a decirlo más que el espíritu, los principales lineamientos? Sí, primero que la catástrofe está lanzada, un paquete de galletitas que ayer valía 500 pesos, hoy vale 900 pesos. Yo creo que el desarme de los fideicomisos, tanto de aceite como de harina, de trigo, generó un aumento del 100% en la harina. Yo creo que deberían evitarla manteniendo fideicomisos, haciendo algo con los precios. Sí. Ahora, si vos devaluás, le vas a poner nafta al fuego. Estamos en una inflación del 150%. Es muy peligroso lo que está pasando en la economía argentina. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando volvamos te vamos a contar de qué trata el discurso de Caputo, por qué sigue demorado y en cuánto tiempo lo vamos a poner al aire. Quédate.
Y la información es de último momento porque están pasando cosas en la ciudad de Buenos Aires, anuncios que está haciendo Jorge Macri en materia de seguridad y te vamos a mostrar la foto del nuevo jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esta cara que es conocida es la de Diego Kravetz, que también estuvo a cargo de la seguridad en Lanús y fue candidato a intendente por ese distrito, Liliana. Claro, y ahora es secretario de Seguridad también en la ciudad, fue nombrado recientemente, recuerden, el ministro es Waldo Wolf, que también está en esta conferencia de prensa y acaban de anunciar esta nueva cúpula de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y Diego Kravetz va a ser el que va a comandar a todas las fuerzas policiales de la ciudad. Este es el nuevo hombre fuerte, si se quiere, en materia de seguridad, ¿no?, dentro de la ciudad. Comenzó esta conferencia de prensa, Mariana, este es uno de los puntos. Los otros puntos ya lo podemos ir adelantando. Nosotros hablábamos aquí hace unos días del tema de la ley antipiquete, cómo se iba a llevar adelante, también coordinado con la Nación. Y este va a ser otro de los puntos. Más allá de las herramientas nuevas que se van a implementar en la ciudad en materia de seguridad, lo que se va a hacer también es poner y fijar posición frente al corte de calles y piquetes. Liliana, la primera prueba de fuego que tiene la ciudad de Buenos Aires va a ser el 20 de diciembre, donde Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, confirmó que tiene una manifestación muy convocante para una fecha muy complicada y muy dolorosa para los argentinos, que es los episodios del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde en todo el país, por la represión policial, han muerto más de 30 personas. ¿Cómo van a enfrentar este primer desafío del 20 de diciembre, Lili? Claro, y bueno, por eso digo que este va a ser sin duda, coincido con vos, que va a ser un día clave para ver cómo se va a manejar el tema piquetes, porque hoy por primera vez hubo un piquete en las calles, pero no se hizo, fue el movimiento de Castells, se hizo sobre la vereda la manifestación de Castells, en realidad no hubo demasiados problemas, más que problemas de tránsito, pero muy poco. Pero en realidad esta va a ser la prueba. Vamos a ver ahora qué va a anunciar con respecto a este tema. Pero lo que se insistió es que no se va a permitir el corte en los accesos a la ciudad, ni tampoco en los carriles de la ciudad en su totalidad, ni siquiera, ni menos que menos, el Metrobús. Lo que siempre se estuvo discutiendo aquí, si por lo menos se dejaban varios carriles libres y uno solo para que pueda circular por las calles los manifestantes. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes lo van a parar a los manifestantes en todo caso si cortan en su totalidad? Bueno, ¿no? ahora un tema importante, porque estamos mostrando las fotos de Castells, las imágenes de Castells hoy en los alrededores de la Plaza de Mayo, que en realidad Castells, primero que son pocos, que cada vez que cortaron el obelisco, la verdad que la policía de la ciudad los desalojó sin problemas y que hoy decidieron no cortar calles, sino hacerlo a través de las plazas públicas, su manifestación. Una de las medidas, Liliana, que se habla el 20 de diciembre y que Jorge Macri me lo confirmaba al aire en Radio La Red, es trabajar en conjunto, que acá lo veo complejo, con el flamante ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, para que los grupos piqueteros que suelen venir en tren no pasen los molinetes. ¿Cómo controlarías eso? Claro, es todo un tema. Por eso digo, el tema es desde ya la provincia, porque los que vienen a cortar en Capital, dicen ellos, vienen de provincia. Entonces lo que hay que hacer más que nada es evitar el corte de los puentes. Y sobre todo esto que vos decís, esta es otra cuestión, el tema de los trenes, los que vienen en trenes, los que no vienen en micro, los que vienen a pie, los que hacen el transbordo. La verdad que acá vamos a ver cómo se va a trabajar incluso y con el apoyo. Yo creo que más que en provincia, creo que se van a apoyar con el grupo de Nación, con el grupo que van a conformar de trabajo con Patricia Bullrich. Me parece que ahí va a estar la clave, porque la ley antipiquete la nombran los dos en esto de poner orden. Y además en una cosa, en lo que ellos insisten, es que cortar la calle es un delito, cortar los puentes, los accesos es un delito, que no sea una contravención, sino que sea un delito por el cual se va a tener que pagar por una especie de multa que va a ser más cara que lo que hoy es, que creo que son 400 pesos, porque me decían una cosa así,
y además Bien. armar causas a aquellos que lo corten. Me parece que es todo un desafío esto. Bueno, y que eso lo vamos a ver, Liliana, cuando ya termine el anuncio que estás también teniendo y recibiendo información. La primera prueba de fuego para Kravets, para Jorge Macri y para la propia Patricia Bullrich es la contención de una marcha que prometen será masiva para el 20 de diciembre. Vamos a ir con otra información, vamos a poner información urgente, porque vamos a anticipar medidas que ahora estiman que en 3-4 minutos, cada vez se demora más, dará como anuncio el ministro de Economía. Vamos. Bueno, atención porque Juan Enrique maneja información de cuál es el contenido de los 20-25 minutos de anuncios del ministro de Economía, Caputo, que también emitiremos de manera completa. ¿Cuánto estamos al borde de la hiper? ¿Lo dirá Caputo? Efectivamente, hay datos. Un amigo periodista económico, Carlos Burgueño, me pasa datos que han trascendido, ¿no? Primero, claro, lo que se reconoce que los precios están en una posición muy elevada, como te lo decía recién. Sí, claro que la hiper se puede llegar. Uno, te decía recién, un paquete de galletitas ayer valía 500 pesos, hoy vale 900 pesos. Estamos en ese sendero. Ahora, no hay ancla para soportar los precios. Eso es lo que me dice Carlos. Se está buscando cuál sería el ancla, que no sería el tipo de cambio porque no hay dólares. Ahí se reconoce que no es la emisión monetaria. Si querés, quédate que en un ratito te cuento punto por punto lo que me pasó Carlos Burgueño. Bueno, con un dato importante, que allí nuestro compañero Carlos Burgueño está dentro del Ministerio de Economía. Es el propio Javier Milei el que monitoreó cómo hacía el anuncio Caputo y el que 2 veces le hizo regrabar el discurso. Eso es Javier Milei también, para que sepan cómo está encima de todo. Es Javier Milei el que 2 veces le pidió a Caputo que regrabara los anuncios porque no estaba convencido de la manera en que estaban siendo comunicados. Estamos en el Ministerio de Economía, estamos esperando los anuncios, nos vamos hacia el contacto de nuestro compañero Carlos Estrione. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, expectativa enorme, cada vez crece más porque, como ya venimos contando, tenía que haber sido a las 5 de la tarde, se había dicho que tal vez iba a comunicar el lunes, el martes a la mañana, bueno, se sabía que iba a ser a las 5 y se sigue posponiendo. Sumo información a la que contaba con tanta certeza Carlitos Burgueño. Lo primero que se había dicho aquí era que era un tema de tonos, que no había gustado el tono. Cuando grabaron en este lugar, el material lo vio directamente el presidente de la Nación y pidió hacer alguna modificación en cuanto al tono. ¿Por qué? Porque lo que están buscando, May, es no dejar absolutamente ningún hilo suelto. ¿A qué me refiero? Claro, ¿a qué me refiero? Que el tono de lo que se diga no sea tremendista, que el tono de lo que se diga no sea catastrófico, que sea un tono medido, serio, punzante, porque obviamente las medidas que se van a tomar van a cambiar la vida de todos nosotros, pero que el tono sea, te diría, profesional, Carlos, técnico. Bueno, déjame en esto que estamos recibiendo información, quédate por favor. Gonzalo, ¿hay novedades sobre la emisión de la grabación de Caputo? Media hora más. A las 19 estaría, de no cambiar nada, el mensaje no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Para ser emitido. Y estoy terminando de chequear una información, pero a las 20:15 tendría un encuentro Caputo con distintos actores para explicar un poco más en detalle las medidas. ¿Actores? No de la política. No de la política. O sea, vamos a decirlo, el Círculo Rojo. Económica, sí. Díganme los dos. Ya estoy con Carlos también, pero díganme, ¿con quién? Díganme lo que puedan, pero una punta. ¿Con quiénes? Son varios economistas, muchos del sector financiero y algunos interlocutores de medios también. No te doy nombres, ¿no? Claro. Está bien. Yo no estoy. Ok, no. Bueno, yo tampoco. Perdón, estamos acá. Y acá viene la lógica Milei de la administración.
usuarios muy activos y con muchos seguidores en temas económicos en Twitter. O sea, espera, esto que está diciendo Gonzalo es que no van a comunicar solo con Caputo, van a usar influencers económicos, lo voy a decir yo, de lo que infiero de la información que manejan Gonzalo y Juan Enrique. Influencers económicos que en las redes sociales van a ir haciendo los anuncios para ir también apoyando lo que a las 19, confirmado por Gonzalo Prado, está previsto que se emita el discurso de Caputo. Vuelvo al ministerio porque está Carlos también con información. Te escucho, Carlos. Sí, decir que la reunión que iba a tener el propio Luis Caputo con periodistas también se pospuso, ¿no? Obviamente, recuerden, iba a ser un comunicado por parte del ministro de Economía de aproximadamente 25 minutos, media hora, y después una reunión con periodistas acreditados aquí en el Ministerio de Economía. Quinto piso, para ser más preciso, el lugar donde ahora se está grabando también esta batería de medidas. Bueno, ahí Gonza contaba muy bien, 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué sucede. Siempre tienen que tener el ok del presidente de la Nación, bien, que dicho sea de paso, va a estar en un acto en la Plaza de la República de Uruguay en breve también, alrededor de las 7:30. Así que todo esto se va a tener que definir en los próximos minutos. Esto que está contando Carlos Estrión es importante porque una vez cerrado todo el comunicado visual que va a hacer Caputo, se va a ir Javier Milei a tener una actividad en conjunto con Jorge Macri. Ya voy, Gonzalo, se va a una actividad con Jorge Macri y a partir de ahí van a hacer la celebración del Hanukkah. Ustedes saben que va a haber mucha impronta de Javier Milei en los vínculos con la comunidad judía en nuestro país y todas sus celebraciones. Gonza. Que ahora Carlos lo va a poder ver porque en minutos nada más van a salir por esa puerta las personas que grabaron el mensaje. Los técnicos que grabaron el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, así que... Sí. Los que entraron corriendo, los que entraron corriendo. No, los técnicos. Los que entraron corriendo todavía siguen ahí adentro porque al parecer van a habilitar una sala dentro del edificio para que se vea. Por ahí, vos ahí tenés más data que yo. ¿Puede ser que haya un salón Belgrano en el Ministerio de Economía? Sí. En el quinto piso. Ahí donde van a estar. Es hoy. Que se pasó, es que Gonzalo se cambió al menos 3 veces la locación de donde se iba a grabar el mensaje. En ese salón es donde se va a dar la reunión con tuiteros. Con tuiteros. Bueno, sí, yo te voy a decir, ves que tuiteros son influencers, porque tuiteros somos todos. Digo, con 10 seguidores, con 20 o con 100.000 o 1 millón. Acá son influencers, son economistas, son líderes de opinión, son referentes a los cuales se les va a terminar también de dar toda la información para que también sean los que comuniquen. Una modalidad absolutamente distinta de comunicación a la que hemos visto desde el regreso a la democracia hasta acá, teniendo en cuenta cómo ha intervenido todo el proceso de comunicación. Juan, voy con vos y yo voy con vos, Fede. Por eso es grabado el mensaje, porque Luis Toto Caputo no va a recibir ninguna pregunta y esas preguntas seguramente las van a responder todos estos que se van a encargar de comunicar, ¿no? Bien, Fede, estamos ante un escenario donde también se busca que desde las redes, de donde le fue bien a Milei, también llegue el mensaje. No, eso está bien. Yo estaba pensando, demasiadas vueltas. Sí. Y me hizo acordar a un verso del Martín Fierro, que dice: yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las pueden sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partida. Y están dando demasiadas vueltas. Sí. Y yo vuelvo a insistir, las vueltas pueden ser por seriedad, obsesividad constructiva, que salga perfecto, perfeccionismo, o inseguridad, improvisación. Juan. Me tomé un trabajo, mirá lo que tengo acá. ¿Qué tenés? Tomá. Pesos. Billetes y monedas. Me tomé el trabajo de ingresar a la página del Banco Central y dije, a ver, ¿cuánto eran los billetes y monedas en diciembre del año pasado? Era 4.6 billones los billetes y monedas. Hoy son 8.9, un aumento del 100%. O sea, se duplicó la base monetaria, muy por debajo de la inflación. La emisión monetaria, creo que estos anuncios muestran eso también, porque están hablando de que no pueden anclar el dólar. O sea, que ya se alejó
de que la emisión monetaria sea la causa de la inflación, porque lo demuestra el Banco Central. Lo que estás diciendo es que lo que se venía diciendo hasta ahora, en la presentación de Caputo, no sea tan tajante esto de la emisión de moneda principal responsable de la inflación en la Argentina. Efectivamente, están hablando de que no pueden anclar y no pueden utilizar al dólar como ancla y bueno, van en un fuerte recorte de lo que es en materia fiscal. Va a haber suba de subsidios, suba de tarifas y seguramente eso va a golpear fuertemente al salario de todos los trabajadores. Bien, un dato que tiene todo que ver con todo en este proceso de gobernabilidad de Javier Milei. Mañana a las 3 de la tarde está convocada la sesión en el Senado por Victoria Villarruel para elegir las autoridades de la Cámara. Recuerden que había mucho ruido de por medio en que el chacarero Francisco Poltroni, senador por la Libertad Avanza, que habían señalado que iba a ser el presidente provisional del Senado, lo fuera. Convocó Villarruel mañana a las 3 de la tarde una sesión especial con todos los senadores para elegir las autoridades de la Cámara. Porque cuanto antes el Congreso tiene que estar listo para empezar a recibir los proyectos de ley. ¿Están previstos proyectos de ley, le pregunto a Juan y a Gonzalo, ¿están previstos proyectos de ley que anuncie hoy Caputo o son medidas estrictamente económico-financieras? A priori, la famosa ley Ómnibus pasa a ser 3 proyectos macro y hasta donde yo sabía no estaba terminado. O sea, no creo que las medidas de Caputo vayan en ese sentido con la información que manejo. Porque en teoría son medidas de shock y digamos, hoy por hoy cualquier ley se tiene que negociar un montón. Lo que sí te puedo adelantando, que lo mencionaban en Casa Rosada durante toda esta semana, es que en las conversaciones que tuvo la administración de Milei con el Fondo Monetario Internacional para empezar a plantear esta relación y cómo se va a avanzar con el programa, decían, mirá que cualquier tipo de acuerdo fiscal, de proyecto de reforma, tiene que contar con un amplio respaldo político. Y consenso. Agustín, prepárame fotos de los economistas que están siendo citados, que ahora vamos a mostrar uno por uno. Mientras tanto, si está Carlos Estrione, vuelvo a economía, dame el ok cuando tengas las caras, te vamos a mostrar quiénes están entrando al Ministerio de Economía en esta reunión que te contamos de manera informal y en esta especie de cuasi voceros para explicarles cuáles son las medidas que se vienen. Carlos, estás al aire. Sí, estábamos tratando de prestar atención. Ustedes saben, ¿no? Este ministerio ocupa toda la manzana, tiene varias salidas, tiene la salida vehicular aquí sobre Alem, estamos sobre Irigoyen, sobre la calle Balcarce también tiene otra salida, entonces estamos tratando de cubrir lo más posible. No vimos salir, como contaba Gonza, está confirmado que el equipo técnico terminó con su labor, está confirmado, no los vimos salir todavía, vamos a estar atentos. Bien. Tenemos algunos contactos que están trabajando en el lugar, pero no ha trascendido absolutamente nada del contenido del discurso. Claro. Sabemos esto que fue y volvió, pero del contenido todavía no ha trascendido absolutamente nada. Bueno, ahí vos estás en la entrada principal, hay una entrada por el costado por Balcarce, también de economía, hay una cochera también que es a discreción, para ver entrar algunos economistas muy renombrados, muy mediáticos y que son líderes de opinión también en esta materia, que ahora te vamos a mostrar uno por uno las caras, para que sepas quiénes están integrando justamente también esta nueva era de cómo comunicar las medidas, que a las 7 de la tarde Luis Toto Caputo va a comunicar públicamente en esta etapa de Javier Milei de al menos los primeros 6 meses de gobierno. Quédate, ya volvemos. 7:10 de la tarde, esperando el mensaje de Caputo. Voy a hacer un repaso de información con todo el equipo. ¿A qué hora habla Caputo, Gonzalo? A las 7 de la tarde, en 11 minutos. Bien. Mientras, en teoría. En teoría. Debo por las dudas. Está bien, igual yo no mato al mensaje. Claro. Gonzalo, información que recibe, que es importante. Pero ¿por qué dice Gonzalo esto? Porque estaba previsto desde las 5 de la tarde. Claro. ¿Qué pasó que se demoró, Gonzalo? A ver, tuvo que grabarse al menos 2 veces. Sí. Había una disconformidad en cómo se habían tomado las imágenes, en cómo estaba hecho
hecho el anuncio. Se metió, como contaron acá, directamente Javier Milei en toda la cuestión. Y una vez que termine la grabación, va a haber 2 reuniones. Bueno, 2 reuniones que ahí, obviamente, ya vamos a retomar con Carlos Estrione, por la calle Irigoyen, la calle Balcarce o por Paseo Colón, que está la cochera para entrar al Ministerio de Economía, ingresarán distintas figuras del ámbito económico. Vamos a repasar una por una que están confirmadas y están citadas al Ministerio de Economía. Te vamos a mostrar algunas imágenes. Bueno, acá evidentemente Jorge Vasconcelos, yo digo, a cada les pido que al que lo conozca que nos diga un poco el perfil de Jorge Vasconcelos, porque evidentemente estamos hablando de ni más ni menos aquellos que van a estar en la reunión de hoy. Vamos con otro también. Ahora vamos a hablar de Jorge Vasconcelos. Bueno, Miguel Kigel. Digo, Miguel Kigel, acá, Juan, podemos hablar también largo y tendido. Pero dame una línea de qué tipo de perfiles. Bueno, está citado Economía ahora. Un economista de la ortodoxia argentina, claro, es un economista que va a compartir lo que se va a difundir un ratito, que es un fuerte ajuste fiscal. Sí, bueno, Vasconcelos también, sí, son economistas de carácter de la derecha, ortodoxos y de ajuste, ¿no? Bueno, vamos con otra de las caras que vamos a mostrarte, claro. Daniel Marx, que también suele dar entrevistas. Es más, Lili, yo no me acuerdo si Daniel Marx no fue, no estoy equivocada, no tuvo algún episodio de inseguridad. No sé si no fue Daniel Marx que recibió en un intento de robo una puñalada. Ya te digo, me parece, no sé si hace 1 o 2 años. En la provincia de Buenos Aires, sur, bueno, 2018. ¿Quién es Daniel Marx, Juan? ¿Qué tipo de perfil estamos hablando? Sí, también es un economista muy escuchado por el sector financiero. Es un economista, yo he ido a alguna charla también que ha dado él en los momentos que yo era estudiante. Sí, es un economista también ortodoxo y que seguramente va a compartir los lineamientos que se van a anunciar en un ratito, que tiene que ver con un fuerte ajuste fiscal y con una visión monetarista de la economía. Ellos explican todo por la emisión monetaria y el déficit fiscal y que en realidad el problema que tiene Argentina es más la falta de dólares, la deuda y la fuga de capital. Todo lo que te estamos mostrando, y Juan Enrique te está contando los perfiles de cada uno porque los conoce, fueron citados en una de estas 2 reuniones que cuenta Gonzalo, que va a mantener el ministro de Economía con ellos después de que se emita el mensaje. Vamos con otra de... Perdón, Mariana, tenés razón, 2018 exactamente, y fue en Figueroa Alcorta. Volvía de andar en bicicleta a la noche a su casa y ahí lo atacaron para robarle y lo apuñalaron. Bueno, se salvó de milagro por las... Me acordaba justo de ese tema. Bueno, a ver, hiper conocido. Martín Redrado. ¿Qué querés, que ponga Kunkel? ¿Te acordás? Néstor, cuando lo nombró presidente del Banco Central, que fue muy criticado. Y él le decía a todos los seguidores, compañeros peronistas, ¿qué querés? ¿Que ponga Kunkel? Bueno, Martín Redrado, todos lo conocemos. También es un economista de la centro-derecha, también mucha ortodoxia. Tuvo una buena gestión, pero se fue mal de la gestión de Cristina. No es tan ortodoxo como nosotros. Y de la última gestión, inclusive fue funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Tal cual. Que también, que era una especie de secretario en relaciones internacionales y económicas. ¿Tenemos otro, Agustín? Porque son varios del nombre que tenemos. Vamos, repasemos. Este lo reconocemos. Un amigo. Digo, Emanuel Álvarez Agi fue funcionario del gobierno. Fue viceministro de Economía. Kicillof. Bueno, claro. Por eso, en el gobierno bonaerense. No, en la nacional. Y nacional. No, nacional de segundo de segundo de Kicillof, es el que hizo la devaluación con Kicillof. En enero del 2014. Te digo, realmente al aire y todo cuando lo anunciamos. Gran economista, director de la consultora P4Q, y hace poquito él dio algunos consejos al gobierno de Alberto respecto de lo que había que hacer, ¿no? Él hablaba de devaluación y hablaba de ajuste, pero con compensación. O sea que si vos haces una devaluación
y los sectores concentrados, los exportadores, tienen una ganancia extra, bueno, le quedás una parte de la ganancia con subí la retenciones retención. que se la das a los trabajadores, compensás esa devaluación y mejorás el sector externo y el sector fiscal. Eso lo que había propuesto Emanuel podía haber funcionado. Lástima que en el gobierno de Alberto no le hicieron caso. Bueno, vamos con otra de las figuras. Claro, Fausto Espotorno, que nosotros también lo hemos entrevistado a Fausto Espotorno. Digo, estamos hablando de economistas que tienen mediatización, llegada, forma de comunicar. ¿Qué perfil es ese de Fausto Espotorno, Juan? Sí, también, un economista también de la centro derecha, un economista escuchado en los mercados financieros. Lo conozco, hemos debatido acá en este mismo piso con él en varias oportunidades. También que circula mucho en los medios. Bueno, vamos con otra de las... Te digo, todos estos son los que están citados. Digo, este es otro. Dame otro, Agustín. A ver, bueno, Ricardo Arriazu, que también es conocido. Ahora te vamos a mostrar la foto. Ricardo Arriazu. Está grande Arriazu ya. Está grande. Claro. Sí, está grande. Pero digo, ¿de qué perfil estamos hablando con Ricardo Arriazu? Es un economista que no ha sido muy mediático. Es un economista que más que nada es muy escuchado por todos los demás economistas que presentamos recién. Ha sido docente de todos esos economistas, pero no es una persona que haya hecho muchos medios, pero sí es escuchado por el sector financiero. Bueno, seguimos porque te digo, en la lista estaba contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con otro. 12 economistas, muchos de ellos también conocidos. Miguel Ángel Broda. Broda. ¿Qué perfil? A ver, aprovecho que está Fabián también media con nosotros. Fabián, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué perfil? Radical del ala del centro derecha del radicalismo. Sí. ¿Y qué ideas económicas? Centro derecha. Centro derecha. Pero ¿más moderado a lo que propone Milei? Yo diría que es casi las antípodas de lo que propone Milei a nivel de moderación. Ahí está, digo, para entender. Vamos con otra de las... hay mujer, ¿no? Claro, la primera y única mujer. Marina Dal Poyetto. Que Marina Dal Poyetto tiene está dentro de una consultora que hace informes. Es la directora de EcoGo. De EcoGo. Fue la mano derecha de Miguel Bain, ¿no? De Miguel el hombre que más acertaba cuando se hacían los pronósticos económicos y decían a ver qué resultados va a dar el año, es uno de los que más acertó y ella es la... Ayer la escuché criticando fuertemente al gobierno, diciendo que el gobierno y el equipo económico estaba fraccionado en empresas de las más poderosas. Lo decía ayer en un canal donde, bueno, suele hablar toda la derecha argentina. Bueno, vamos, ¿y queda uno? Porque éramos dos. Quedan un par más, bueno. Artana. Vamos, Artana, claro. Esperá, me costó, les tengo que decir una cosa, pues a Daniel Artana lo he entrevistado, me costó reconocerlo en esta foto. O sea, esta foto igual es reciente, pero solía ponerse anteojos, me parece, Daniel Artana. Se va a haber operado, se va a haber operado la vista. No, pero les digo porque, viste, cuando las personas las asociás, si constantemente usan anteojos, no sé, como Cerolini, por ejemplo. Yo a Cerolini sin anteojos... Pero no uso siempre, para leer. No, pero yo ya te asocio con coqueto, es para que quede lindo, son el verde. ¿Viste? Y Artana no, Artana definitivamente no quiso. Es bastante baja la verdad. Es candidato. Artana es candidato. Sí. ¿Candidato? Claro, candidato. Ahora el domingo. Está en la lista de Macri Barra en Boca. Claro, pero pará. ¿Es candidato a Boca, Gonza, en la lista de Macri? La lista de Macri y Barra. Por eso te dijo todo. Ya te dijo para dónde va, ¿no? Está en la lista de los vocales. Chicos, yo cuando pido los perfiles, claro, Gonzalo me tira el perfil, es el candidato de Mauricio Macri en Boca. Les cuento una cosa, por cuestiones familiares, evidentemente estoy en un registro telefónico donde me llaman constantemente, no del club, sino interesados en que yo sepa cosas del club, pero como socio, y hoy suena el teléfono, atiendo y me dice: hola, soy Mauricio Macri. El próximo domingo estamos con Andrés Ibarra y queremos que nos votes. Nuestra propuesta principal es el traslado muy cerca de la cancha. Digo, así estaban llamando por VIBR. Digo, me llamó Mauricio Macri. No, en realidad porque está buscando el voto de los socios en Boca, que ayer anticipamos que se vota este domingo. Vamos con unos más. Claro.
Enrique Sebach. ¿Quién es Enrique Sebach? Fue vicepresidente del Banco Nación junto con Melconian. Sí. Estamos hablando Sí, claro. derecha pura, ¿eh? Sí, sí. Dale, Mirá, Gonza. 15 minutos más. No, espera. No, Yo te voy a decir una Bueno, cosa. viejo, No. No vamos a ir a No, para. Me estás cargando vos. Parezco Fantino con esta vez que le inmortalizó. Para. No, poneme la foto de Caputo. Por favor. Atrás. Poneme la foto del ministro de Economía. Ministro, 5 de la tarde era el anuncio. Ponga play. Pone play. Pasó 5:30, pasó a las 6, 6:15, 6:30. Claro, ¿siguen editando? Se nos termina PQS a las 20, nos encantaría poder contarles al aire antes de las 20 los anuncios del ministro de Economía. ¿A qué hora, Gonza, ahora? 7:15. Bueno, No va a estar, poneme vas a un ver que cronómetro de 7:15. No, lo que te estamos mostrando en esta imagen acá abajo, y si podemos ponerlo un segundo en pantalla plena, es la señal del Ministerio de Economía que se va actualizando constantemente para decirte, entre otras cosas, que el ministro habla. A las 7 de la tarde estaba previsto que se emitiera el discurso. Gonzalo Prado le están señalando que ahora es 7:15, pero todavía esta es la señal. Perdón. Vamos a ver qué pasa porque justamente se está haciendo una emisión. Sí. Está... Ahora lo vamos a conectar. Evidentemente han cambiado los parámetros del envío. Así que en minutos lo vamos a poner. Yo quiero, dame un lineamiento, Juan, de por dónde viene el primer anuncio. El primer anuncio, primero describir una situación de hiperinflación y buscar fuertemente un recorte fiscal de 5 puntos. Eso sería algo que tiene que ver con el aumento de las tarifas. 5 puntos y un adicional de 2 puntos más de recorte. También a los que no nos han votado, de eso se trata la democracia y la libertad. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda,
la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros como el dólar y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113, es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit.
como ya vimos, ¿cómo se financiaba? ¿Cómo se financia? Con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal. Y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte.
Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba.
Muchas gracias. Hasta allí el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Vamos a estar unos meses peor que antes. Entre otras frases durísimas que dejó el ministro, con anuncios que la verdad en el fondo no sorprenden, es algo que se venía hablando. Lo que impacta es que finalmente el gobierno del presidente Milei los oficializa y vamos a empezar ya a analizar qué significan. Se hicieron al menos 9 anuncios, y que entre esos anuncios, lo más relevante, vamos a detallarlo con la vida diaria. Porque esto de la Argentina gasta más de lo que entra, ya lo escuchamos en todos los gobiernos que vienen. Me quiero centrar, le pido a todo el equipo, en los temas de lo cotidiano. Quiero empezar con la quita de subsidios al transporte y a los servicios eléctricos, porque esto significa aumento de tarifas. Vamos, Juan, y voy con todos. Primero, rápidamente te digo que tiene un error de diagnóstico, no sé si deliberado, porque el problema de la República Argentina es la deuda, que la tomó él, 100.000 millones, más trajo al Fondo Monetario. Esos son los problemas de la inflación. Y cuando él habla del déficit fiscal, él habla primero de que hay que emitir o pedir deuda. Y no habla de recaudar de los que no pagan impuestos, de la economía en negro, los evasores. Bueno, quería ir por ahí porque, claro, después se habla de ajuste. Sí. Y vos me hablás de tarifas. Como no habla de recaudar, es lo que hace que todos los argentinos paguemos lo que no recaudan los poderosos y él es responsable de eso. Por eso, está bien, primero hay que decirlo, hay un error de diagnóstico. El problema de la Argentina es la deuda, la fuga y el Fondo Monetario, que él es el responsable. ¿Por qué te digo eso? Porque él habló de herencia y la herencia la dejó implantada él. Si hoy los argentinos tenemos un problema por la falta de dólares, tiene que ver con eso. Claro que va a ser todo más caro ahora. El transporte público, la energía, el gas. Y no habló de salarios. Lo que estamos teniendo hoy problemas son los trabajadores que no nos alcanza la guita. Pero sí dio una señal con el tema de salarios. Porque con el tema de salarios, en realidad dio una primera señal. Se acabó el salario mínimo vital y móvil y el crecimiento. Se los digo con este dato. Porque los planes potenciar trabajo van a estar congelados con el presupuesto del 2023. Los planes potenciar trabajo, como la asignación por hijo y otros recursos, aumentan en función de que aumente el salario mínimo vital y móvil. Así que ya en esa primera medida, para el Estado tampoco va a haber incremento de salarios. Y eso derramará en el ámbito privado también, donde los empresarios en paritarias no estarán dispuestos a negociar. Quiero ir punto por punto. Fabián, no se renuevan contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia. Estamos hablando de la administración pública, resolución 48 que se llama, que son decretos 1109. Y hay que tener cuidado con los concursos que ingresaron. Porque los que entraron a planta por concurso de este año no tienen estabilidad de un año. Por lo tanto, los pueden dejar en la calle. ¿Se sabe de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando por lo menos 20.000 personas. 20.000 personas que... La Administración Pública Nacional de ministerios y organismos descentralizados. Gonzalo, otro de los temas, suspensión de la pauta por un año. Suspensión de la pauta por un año. Esto obviamente tienen que terminar de definirlo porque hay una cuestión acá. Por ley los actos de gobierno se tienen que comunicar, entonces hay que ver cómo implementan esto. Y otra cuestión que también anoté, que es importante y creo que es una de las que, mayor impacto va a tener y más rápido va a ser, es esta devaluación de dólar a 800 pesos a partir de mañana, por lo que dijo el ministro, con lo que todo insumo que vos hoy por hoy importás, por ejemplo, cualquiera de las plataformas que pagas con la tarjeta de crédito, vas a tener que sumarle el impuesto país que, según Caputo, no queda establecido cuánto, también va a aumentar. Va a aumentar. Fernando, y evidentemente esto va a impactar también en precios. Claro, va a impactar en precios porque cuando Prat Gay decidió hacer una devaluación cercana al 40-45% en la asunción del gobierno de Macri, los precios, la inflación pasó del 26% al 53%. En ese momento era una devaluación un poco menor al 50%. En estos momentos estamos hablando de una devaluación del 120%. Claro. Del 120%, es decir, 2 veces y casi media eso. Entonces, ¿eso cómo va a impactar? Eso es echar más leña al fuego, porque una cosa es decir, corto el gasto
y otra es corto el gasto, pero devalúo de esta manera y no compenso. Federico, vamos a estar unos meses peor que antes. Esto como dato entre político económico que decidió comunicar el gobierno. Sí, a mí no me sorprende porque va en la línea de lo que ya había anticipado Javier Milei en el discurso del otro día. Entonces yo diría, bueno, la noticia puede ser mala, lo que no se puede decir es que sea incoherente, porque me parece que va en la línea de, más o menos creo que todo lo que dijo estaba previsto. Yo creo que en algunos casos dio detalles y en otros no dijo. Por ejemplo, respecto de los subsidios, vamos a bajar los subsidios a la energía y al transporte, no dijo cuánto. Claro. Y después respecto a cómo lo dijo, al principio se lo notaba un poco tenso, que no encontraba el ritmo. Miraba para el costado en un momento, como en esta especie de que obviamente que detrás de cámara él tenía todo un ejército de gente que le estaba controlando lo que decía. Sí, se ve que no es un buen orador, no tiene... Su fuerte no es el hablar, y a veces el problema es cuando uno tiene muchos interlocutores imaginarios y en tiempo real se traba más de lo que podría decir si hablara espontáneamente o solo. Antes de juntarse, perdón que te interrumpa, Mariana, dale. Antes de juntarse con los tuiteros y con los economistas, Caputo está reunido con la gente de Ciara y de SEC. ¿Quiénes son? La Cámara Exportadora de Aceites y de Cereales. ¿Por qué digo esto? Hay un número que tiene el ministro en la cabeza y que tiene el gobierno en la cabeza, que son 5.500 o 6.000 millones de dólares que esperan puedan ingresar después de estas medidas para pasar el verano, por así decirlo. Y una de las medidas que tomó acá es justamente para fomentar las exportaciones, el dólar a 800, y tengo entendido que va a haber alguna cuestión más vinculada a eso. Juan, quiero entender esto. Un dólar a 800, ¿qué es lo que implica en la diaria de los argentinos a partir de mañana? Bueno, primero que con un dólar mayor no fomentás mucho las exportaciones. Las exportaciones tienen que ver con la demanda internacional. Lo que sí haces acá, cuando no compensás, como dice Fernando, le das un ingreso extra a los exportadores. Acá hay un paso de riqueza de los trabajadores hacia los sectores concentrados porque no está compensando. No habló del salario, como decías vos, congela lo que es el potencial trabajo. Acá el golpe, Mariana, el golpe es directamente a la clase media y sobre todo a la clase media que estaba colgada de colectivo, que ahora se va a tener que bajar porque el bondi va a ser más caro. Porque la verdad es que yo no soy especialista en economía, pero yo no escuché ninguna medida donde eventualmente este descalabro de alguna manera sea un esfuerzo compartido con las grandes empresas, con los grandes pools exportadores, con sectores de la economía que están mejor acomodados. O sea, cortan por lo más delgado que es transporte, servicios públicos, que es lo que pagamos todos los mortales. No hay una carga extra para sectores que están mejor parados hoy en la economía. Para un detalle, María, un detalle. Dale. Como decía Fer, el medio kilo de arroz, que hoy va a estar 2,5 lucas, la semana que viene va a estar 5 lucas. Los precios van a duplicar. Y si no hablas del salario, si no compensás, porque vos cuando pasás del dólar de 360 a 800, le das al exportador esa guita, si el Estado debería decir, bueno, mirá, flaco, te doy 100% de evaluación, te retengo el 80%, y ahí se lo doy al salario. Pero dijo todo lo contrario. Está bien, pero cuando pasemos la crisis no te voy a retener nada. Está bien, pero quiero en esto, ¿el exportador va a generar puestos de trabajo? No solamente no va a generar, sino que inclusive tenés un problema en las importaciones. Cuando vos lo pones a 800, más de la mitad de los componentes de lo que se consume acá es importado. Por lo tanto, ese 800 te va a afectar en todos los productos internos, por lo menos en un 70%, te va a hacer subir un 70% de producto. Estoy pensando en los medicamentos, Fernando, ¿cómo hacemos? Eso es el 80%. Eso va a volar y no, eso no se dio ningún tipo de explicación de sectores, no se habló de jubilaciones. Pero ¿cómo se están licuando las jubilaciones a un nivel de quedar en las jubilaciones de $100 de la época de la convertibilidad? Es un plumazo. Me parece acá... Acá desata una porque cuando vos devaluás a ese nivel del 100%, vos decís queremos evitarla. Acá la estás
desatando, está lanzando la hiperinflación con este dólar de 800, que el Blue seguramente va a copiar eso. No te creas que mañana va a... No, el Blue, perdón. No, acá es una cuestión, el dólar está en este momento... Tiene una brecha del 150, 170%. 50 la brecha. No, pero si baja al 50, ya el dólar mañana Blue está en 1.200. Yo lo que les digo con esto, es que la única medida, pero es que la única medida es aumentar y duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumento del 50% de la tarjeta alimentar. Si ya los precios aumentaron el 100%, ¿cómo aumentas el 50% de la tarjeta alimentar? No les alcanza ni la mitad de la plata. Claro, si vos devaluás el 120 no podés completar. A los jubilados los dejaste tirados. No hay ningún bono extra para jubilados. No lo nombró, no habló de los jubilados. Quedan con la jubilación de 105 y el que tiene 30 años de aporte o 10 años de aporte con el suplemento del salario mínimo hasta tanto lleguen. ¿Qué pasa con los trabajadores? Es muy grave la situación, Mariana. Lo que estamos hablando hoy, recién lanzadas las medidas, esto es muy grave en términos de precios. Sabemos que los precios están lanzados. Si, como bien dice Fer, vos no compensás el salario, no compensás los jubilados, y mañana la bolsa de medio kilo de arroz de 2.500 vale 5 lucas. Él habló del litro de leche de 400. El litro de leche, Toto Caputo, va a valer 1 luca en una semana por esta misma devaluación. Yo lo que digo es que a mí me impacta en esto también, todas las medidas son transversales a la clase media y la clase baja, porque la quita del subsidio al transporte y la quita de, primero que no dijo de cuánto, o sea que no sabemos primero cuál va a ser el cimbronazo, y la quita de subsidios a los servicios públicos, cuando el 70% de la población se inscribió en estar en el nivel 2 de luz para recibir una parte del subsidio, y no vas a tener aumento de salarios. ¿Cómo vas a compensar? ¿Vas a sacar todo un sector de la población de clase media y la vas a poner al Bueno, ahí vas a licuar los salarios con la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Vas a seguir teniendo el mismo sueldo con una inflación de 3.000% en un año. ¿Qué empresario va a querer? Yo ahora los gremios... Claro. Y además de invertir, yo después quiero escuchar a los sindicatos. ¿Qué gremio, o sea, qué sindicato se va a sentar a negociar con el sector empresario que te está diciendo, entre otras cosas, que el Estado no va a aumentar salarios? Porque a mí lo que me quedó claro es que el Estado no va a aumentar salarios, pero por una ecuación lógica. Si no van a aumentar los potenciar trabajo, que tienen que aumentar vía salario mínimo vital y móvil, que eso es lo que motoriza la negociación paritaria, ¿cuál va a ser la referencia de un sindicato cuando se tenga que sentar, que creo que está Aceiteros es uno, bancarios empiezan, los grandes Moyano que tienen camioneros retrasado el incremento? ¿Cuál va a ser la pauta con la que se sientan los gremios con el sector empresario a decir, mira, me tenés que dar un 20, un 30, un 50, un 10? Digo, estamos en un escenario, yo la verdad no veo una medida en la cual le pidan a los grandes sectores económicos de la Argentina que también hagan un esfuerzo. Es más, es el traslado de lo que hasta ahora no cobraban no cobraban por impuestos para ellos, digo, y eso no va a derramar. Pero un detalle más, el déficit, para un detalle importante, todos los argentinos vamos a sufrir esta consecuencia, pero el déficit fiscal también tiene como consecuencia el nivel de endeudamiento y el pago de intereses que él tomó. Él tomó 100.000 millones en el mercado voluntario y trajo al Fondo Monetario. Eso generó un déficit más grande. Y no habla de recaudación. Lo que habló acá, sobre todo con la devaluación y con los precios de la leche, es ajustar a todos los argentinos, tarifa, colectivo, a la clase media. Por eso también se va a quedar corto con los planes sociales, porque muchos argentinos de clase media baja van a tener que recurrir a los planes sociales. Bueno, y te digo más, dale, los ministerios no bajan de 18 a 9, es mentira. ¿Por qué? Porque las secretarías pasan a ser secretarías de gobierno cobrando lo mismo que los ministros. Sí. No, es que, esperate. Y las otras secretarías suben a rango de ministerio. Es que, a ver, lo voy a decir simple. Tanto que yo desde acá al aire cuestioné a Gabriela Cerruti, porque en la vocería ella cobraba con rango de ministra. En el decreto de la reducción de ministerios, la Secretaría de Legal y Técnica, la de Medios y Prensa y la de Secretaría General, que es de Karina Milei, van a cobrar como ministros.
¿Cuándo se van a hacer ellos el anuncio de reducción de salario? Y los que pasaron a Secretaría Igual lo de que Educación, hay una cosa, Trabajo, además, cobrando con el resto Caputo de- para asustar dijo, si no paramos, dando esta cifra, no, la verdad que yo no sé, porque bueno, la sequía golpeó y apareció la inflación reforzada, pero eso en un momento para y si empieza a haber un flujo de ingreso y otra cosa, cambia. En el caso de él, para asustar, dijo, volvió con la cifra esa de Milei del 15.000% de inflación y dijo que los 400 pesos de la leche de hoy pasarían a 60.000. Lo que no dijo es que los 400 pesos de la leche de hoy, con el 120, mañana están en 880. 880 pesos el litro de sachet. Tenemos dale. Para llegar al 15.000 te está hablando de un 55% de inflación mensual. Mensual, nunca pasó eso. Para 55% de inflación mensual para enero, para febrero y al menos para marzo. Todo el año para llegar a 15.000. No, por eso es una cifra que perdón, me parece que... A ver, yo te digo la realidad. Lo que yo estoy viendo, sabiendo que va a meterle Denme un bono corto voluntario... plazo y les voy a pedir una cosa, que todos son profesionales. Estamos en una situación muy delicada. Sí, claro. En la cual nuestra credibilidad y ser lo más precisos posibles es el rol que tenemos hoy, el que más nos exige la gente que nos está viendo. Yo lo que quiero saber es, ¿qué va a pasar? Porque de acá a diciembre ya está jugado todo, porque el bono, los jubilados lo van a recibir, se supone, porque la plata está, más ahí dejó los números. ¿Qué va a pasar a partir de enero? A partir de enero, el jubilado baja mañana, 120. Mañana. Lo que vas a ir a comprar mañana el Mañana, supermercado va a El variar. jubilado, el ingreso... ¿Recordás cuando devaluó Massa un 20%? Perdóname, Fabián. Sí, sí, sí. Massa devaluó un 20% y salió a compensar. Acá no se habla de compensación. Esto va a ser brutal. En diciembre un jubilado cobra 300 lucas con aguinaldo, ¿sí? Con los bonos, con todo. El mes que viene, en el mejor de los casos, cobra 120. Con toda la suba de los precios y con toda la suba. A ver, los alquileres suben por inflación. Si vos tenés 15% de inflación de noviembre que se anuncia esta semana, 25 a 30 que se anuncia el mes que viene por diciembre, y vos tenés una inflación desatada, te vas a un 40. Si vas a 35, Sí. te vas a ir a una inflación de 3.000%. Yo, Fer, vos tenías información sobre la carne. Sí. Me parece importante, ahí lo estamos preparando Sí, para mostrarte. estos ya eran cifras importantes. Es un estudio que habla del mercado agroganadero de Cañuelas, cómo varió el precio de la carne desde el 20 de noviembre, que es el día posterior a las elecciones, al balotaje, Sí. al día 12 de diciembre. Ajá. Bueno, Sí. ahí, a ver, está ahí. Bueno, ahí está la evolución. La línea de abajo es lo que se llama vacas. Ganado pies. Sí, pero Bueno, todas son a ver, ganado. Lo que vamos pasa- a hacerlo. el rojo. El rojo Estas es vacas. Son las vacas pobres más grandes, las que vivieron más y que es más durita. Bueno, ¿qué Esa- significa este gráfico así? que ese que valía 850 pesos el kilo al mayorista, que se vendía el 20 de noviembre, el día posterior a las elecciones, valía 850 Sí. pesos. Hoy subió a 1.000. Eso es una suba del 18%. Dale. Las vacas. Sigamos, dale. Los toros pasaron de 900 pesos a 1.050, un Ok, 17%. O sea, todo en alza. Sí, pero novillito ya, que es uno de los Sí. más importantes, uno de los más El vendidos novillito y es más este atractivos. verde. La mejor carne pasó de 1.050 a 1.350. O sea, este. Ya subió, no, el tercero, el celeste. Este. Ese celeste. Ok, este. Ese que está ahí Sí. subió el 28,5. Ok, ¿qué más? Es un montón, casi el 30%. Claro. Bueno, después pasás al novillo, pasó de 1.100 a 1.550. Este, el verde. 40% esa carne. ok. 40% en menos de un mes, en 20 días. Y dame uno más, dale. Y quedó el otro que es carne de exportación de 1.100 a 1.645. Esto es viejo mañana, ¿eh? Mañana esto. Esto se multiplica por 4 en la carnicería. El doble llega al carnicero y el carnicero cuando deposta es el Sí. doble. O sea, 1.400, 1.500, 6 lucas el kilo en la carnicería. ¿Por qué no hay? Quiero repasar con ustedes el tema. La verdad les tengo que decir, los mensajes que estoy Yo recibiendo, también, no te imaginas. esto de preocupación, Sí. no solo incertidumbre, es todo preocupación y de sectores económicos, hasta de pequeñas y chicas empresas, pymes de 5 empleados que tienen, 5 o 10.
¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién me contesta? Y sí, lo que pasa que la pyme va a ser muy golpeada, Fabián lo decía recién, por los insumos importados que ya no están entrando. Eso que quiso explicar de las IRAs con estadística, medio, si no hay dólares va a ser muy difícil. La pyme la va a pasar muy difícil. Insisto, acá vamos, te lo voy a escribir rápidamente, vamos rumbo a una depresión, o sea, caída de la actividad económica. Lo puedes comparar con lo que pasó en el 2020, con la pandemia. Pero con inflación, con mucha inflación y faltando... En la pandemia no había inflación. Y un dato, por eso, pero con inflación. La pandemia fue el 36%. Ahí tenés un dato, ahora vamos a tener una inflación de ahí tenés un dato 400. adicional. Dale. Si dejás los CIRA y lo pasás a hacer automático... CIRA, recuerden que estamos todos en CIRA, son los permisos para poder importar. Si cerrás las licencias no automáticas, que tenés que autorizar... No importa, los permisos para importar es que te tengan que dar dólares para eso. La plata que llegue del Fondo Monetario se va a ir a los importadores ahí. Y vas a permitir de nuevo fuga de capitales. Porque ya lo mostró la aduana. Tuviste denuncias por 5.000, 6.000 millones de fuga de capitales. Quiero... Sí, perdón. No, empresas que tienen en Italia, por ejemplo, una base, entonces hacen como que compran a Italia ellos mismos, se compran y ya hacen un dibujo terrible y bueno, entonces los pocos dólares te van afuera. Dale, que quiero saber qué pasa en economía con Gonzalo. Dato básico. Vos la leche fluida no la podés exportar. No, claro, se exporta leche en polvo. La leche en polvo la hace una fábrica acá en Argentina que depende de España, la manda a España, la hace de nuevo fluida y de un euro la vende 10. La misma empresa que está acá. Gonza, ¿qué está pasando hasta ahora? Bueno, en estos momentos el ministro sigue en conversaciones con el grupo, como te he dicho, con Ciara y con SEC, o sea, con los exportadores de aceite, los exportadores de cereales. Anotaba una cuestión que me parece importante dejarla en claro, que tiene que ver con las tarifas, ¿no? De los servicios públicos, luz, agua, luz y gas. Todo aumento en esa tarifa tiene que pasar por un proceso de audiencia pública. A lo que voy es, no se va a aumentar mañana. Recordemos que Macri tuvo el primer gran revés que le dio la Corte Suprema fue por este tema, fue porque hizo saltear ese proceso. Entonces ahí, si bien es algo testimonial, digo, hasta ahora en ningún momento una audiencia pública volteó un aumento de tarifas, es como, digamos, una vía de escape para permitir la distinción. Es una formalidad que ralentiza el proceso. Y le permite a ciertos sectores de la política, ciertos sectores de la economía, expresar su voz. Es como un parlamento de tarifas. O sea, eso va a tener un proceso que por lo general tarda 1 mes y medio, 2 meses. ¿Me explican dentro de las medidas? Porque los estoy leyendo a todos en la medida de lo posible y me critican porque digo que no veo que la medida genere una recomposición del salario y que no veo que en las medidas, tal vez estoy equivocada y se me pasó algo de Caputo, no haya un anuncio en donde, además del esfuerzo que tenemos que hacer para pagar las tarifas de luz plenas y las tarifas de servicios y el transporte de manera escalonada del subsidio, no encuentro que otro sector de la economía va a hacer un esfuerzo al que tenemos que hacer el grueso de la población. No sé quién me lo explica. Los exportadores no agropecuarios, que queda claro, no solamente en lo que dijo Caputo, sino en el punteo que enviaron desde Presidencia, van a tener un dólar 800 pesos y además van a estar afectados por el impuesto país. O sea, quienes exportan servicios desde la Argentina a otros países van a tener esta cuestión. Y acá creo que hay un dato que insisto. Está bien, pero yo necesito saber si van a estar beneficiados o no. Así sabemos qué sectores... Le están subiendo impuestos a las clases productivas, ¿me entendés? Al núcleo productivo más moderno al más ahora que tenemos, industrial. Que son, ni siquiera, imagínate, los programadores, que es un rubro que está creciendo un montón. Claro, la economía de a todo eso lo grabás, aumentás la carga impositiva que le pones y aparte no explicás cuánto. Porque el ministro acaba de decir claramente, se va a subir la retención por el impuesto país. No dijo el porcentaje. ¿A cuánto? Sí, si hoy, por ejemplo, si hoy creo que es el 70%, ¿no? Perfecto. O sea que si yo tengo 100 pesos, tengo 70 más de impuestos, ¿no?
Me voy urgente al Ministerio de Economía, está Carlos Estrione, ahí está la CUNSA, lo escuchamos. 800 pesos era la cifra que indicaba. Después hablamos, gracias. Pero dólar 800 le parece bien. Lo que dicen es que faltaron anuncios para los jubilados. ¿Qué opina? Gracias. Faltaron anuncios para los jubilados. A este dólar la CUNSA, el ex ministro de Economía, hablando casi mano a mano con IP. Estaban preguntando los colegas. Faltaron anuncios para los jubilados que Fabián lo resaltó primero. No, yo dije. O sea, y después... No, solamente- ¿Cómo? Lo dije yo. Lo de los disculpa. jubilados. Es muy simple, Mariana. Si vos congelás, Si vos- congelás, aumentan todos los Él precios. explicó el aumenta todo. monto. Hace que se Chicos, caiga. de a Que se uno, caiga, de a uno. caiga en el presupuesto. O sea, Sí. estás ajustándolos. Vos no los nombrás porque lo vas a ajustar. Hay muchos jubilados en este momento mirándonos, me están escribiendo. Están muy preocupados. ¿Por qué? Porque el jubilado va a cobrar lo mismo y la leche le va a valer el doble. El litro de leche va a valer el Bueno, doble. ahí alguien en gobierno me dice que lo van a compensar con el envío de una reforma en la movilidad jubilatoria. Yo digo, si ya cuesta sangre, sudor y lágrimas armar todo en el Congreso, depende de cómo se arme esa movilidad. reforma, ¿De claro. qué estamos Claro, hablando? pero hubo un ¿Cómo anuncio- se va a implementar? La debería Perdón. pasar a De a mensual. uno, dale, No, Fer. hubo un anuncio acá Sí. que es que se dice no habrá transferencias Gracias. discrecionales a las provincias. Sí. Si ya le dice eso a las provincias, porque ahí están todas, los radicales, lo del PRO, todo, le dicen no les vamos a transferir. Yo no sé, tan fácil cambiar. El tema es como bien, él decía las cifras porque además sabe muy precisamente el tema de qué se vuelve la jubilación. Lo concreto es que si vos no compensás rápido, las jubilaciones se actualizan cada 3 meses. Cada 3. Entonces esos 3 meses te puede matar si vos subís 120% y recién en 3 meses actualizás. Dale, Gonzalo. Las transferencias discrecionales, como bien marca Cafer, es verdad, es una cuestión puntual, va a traer un debate, pero por lo general es un mensaje a ver a los gobernadores Sí, a la de Juntos política. por el Cambio, Sí. porque los principales destinatarios de esos fondos son provincias que hoy gobierna el peronismo. Lo que sí, insisto, marca a las claras de que va a tener un Congreso a priori complicado Milei, es a lo que pasó hoy. Históricamente, para darles un dato y que va a tener mucho que ver con esto, la bicameral de control de DNU, de lo que hablamos un montón de veces acá, es presidida o tiene mucha injerencia el oficialismo. Bueno, hay una tradición que es que ningún legislador ingresante preside esa comisión. Y se va a cumplir. O sea que Milei no va a poner al presidente de la comisión que va a tener que revisar todo esto. Bueno, que esto es en lo político y que también lo vamos a ir desandando porque evidentemente es importante. Pero no quiero que nos vayamos del foco de las medidas económicas e impacto. Sé que lo político es relevante. No, pero era para complementar lo que estaba contando No, usted. Gonza, es que te digo, yo también, cuando me meto en la rosca y demás, y digo, los gobernadores tendrán que arreglarse con Milei y ahí los gobernadores tendrán que salir a decir, mira, con la plata que me entra, no puedo hacer mucho más. Vamos a aclarárselo mejor a la gente. Habló de la obra pública y estoy pensando en empleados de la construcción que vivían Hoy tenés- haciendo obra pública. Ya les están diciendo, señores, mañana se suspendió todo, váyanse a casa. ¿Qué van a hacer con esos trabajadores? La UOCRA tenía 470.000 afiliados, de los cuales 250.000 van a perder el empleo. Estaban destinados, Fabián, a la obra pública. Tenés 250.000 ahí. Y las pymes que surten esas obras públicas, multiplica por 4. Es 1 millón de desocupados que mandás del 6,5 al 12. Mirá, María. Dale y voy al ministerio. La devaluación hay que evitarla en lo máximo posible. Nosotros los economistas que hacemos política económica siempre buscamos generar empleo y actividad económica. Javier Milei en el debate dijo que él era especialista en crecimiento económico con o sin plata. Les mintió a todos los argentinos, porque este es un ajuste draconiano. Como decía el legislador de Atenas, acá va a haber muertos. Jubilados que están mirando ya la están pasando mal. Es muy grave lo que está bien. pasando. Con calma, con calma. Vamos al Ministerio de Economía. Carlos, te escucho. Carlos. Bueno, ahora bajó un poquito la expectativa. Aquí, ¿me escuchás, May? Acá bajó un Perfecto, poquito la estás al aire. decía, porque a ver, se escuchó finalmente el anuncio. Acaba de entrar Hernán Lacunza, no hizo muchas declaraciones, que hay que esperar, que van a seguir los comunicados, van a seguir las informaciones. Este fue un primer paso que dio el ministro de Economía, pero que van a haber anuncios con respecto a los jubilados, que van a haber anuncios con respecto, bueno, ya hizo un pequeño adelanto de lo que va a pasar con la asistencia social, pero bueno, el lineamiento general ya lo escuchamos. Pero atención, que van a continuar, esto no es
no fue el único día de anuncios por parte del Ministerio de Economía. La primera batería, 8, 10 puntos, y después van a continuar en la semana con tema que estaban diciendo recién ustedes ahí en el piso, sí, los jubilados, por ejemplo. Bien, Carlos, allí volvemos con vos. Fede, estamos muy enganchados con los anuncios económicos. ¿Cómo va a impactar esto, evidentemente, en lo social, teniendo en cuenta que en la plaza todo un sector de la población que ha decidido votar al presidente Milei en algún momento ha aplaudido la frase "no hay plata"? Bien, respondo a eso y después digo algo que me parece que es más general. Respecto Respecto de eso, y bueno, no sé, hay que ver cuando estas medidas, que en principio son ajustes e implican sacrificio, cuando le lleguen a cada uno sabrá cuánto le duele. Entonces muchos de los que estaban en la plaza, ajuste, bueno, motosierra en realidad decíamos. Sí, motosierra. Quizás pensaban que es un ajustecito o que le va a tocar a los que se merecen que les toque, pero a mí no, porque soy bueno. Así que no sé, bueno, habría que esperar. Ahora, igual, yo quisiera decir algo. Dale. En relación a la estructura lógica de la narrativa. Más allá de si me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, hay una narrativa. Después uno puede decir es creíble o no. La narrativa es, si no hacíamos esto, íbamos al peor de los infiernos. 15.000... Espera, déjame... No, porque pará, Fede, porque le están diciendo que no, pero no es porque le están diciendo, sino porque está diciendo no, el resto está diciendo no. Pero vos dale. No, está bien. Contando lo que pasa. No sé si Emi está haciéndonos un paneo general. Está Germán. Claro, están haciendo todo. No. No, quiero decir algo muy simple, para ordenar lo que para mí dijo. Bueno, si no hacemos esto, vamos al peor de los infiernos. Entonces hay que hacer esto. Uno podría decir, bueno, che, pero ¿no se te ocurre otra cosa? Estas son demasiado simples. Además, lo de que si no lo hacemos, vamos a ese infierno, es incomprobable, porque, no sé, habría que no hacerlo y ver a qué infierno iríamos. Ahora, se supone que todo esto que es malo es un sacrificio para un posterior beneficio. Dijo, por 6 meses vamos a estar peor. Lo que no dijo es cuándo... 6 meses, Fede. No dijo meses, dijo algunos meses. Dijo por los próximos, o sea, ni tan siquiera dijo... pero ni tan siquiera dijo 6 meses, ¿eh? Dijo algunos. No dijo 6, dijo algunos. Algunos. Lo que no dijo, bueno, cuántos y cuándo vamos a empezar a estar mejor, si es que en algún momento vamos a estar mejor. Uno puede repasar los ajustes históricamente, nunca estuvimos mejor después de esto. Esto es interesante, Boifer. Esto es interesante. No dijo cuándo vamos a estar mejor. No lo dijo. O sea, en el discurso es vamos a estar peor. Y no dice como Milei, que hábilmente Milei en su discurso dijo para después ver la luz al final del túnel. El camino. No sabemos si es el tren que viene de frente. Voy en orden para urgente. Ahora en un minutito va a estar el comunicado oficial, pero el FMI salió a respaldar... ¿Y qué te va a decir? ¿Qué le va a cobrar? Ya sabemos que no van. A ver, ¿la luz al final del túnel es la luz de salida o el tren que viene de frente? Como dije anterior, no maten al mensajero. Les voy a pedir un favor a todos. ¿Puedo decir un dato? Les voy a pedir un favor a todos primero. Calma. Porque del otro lado hay mucha gente que les agradecemos. Hay que aclararle a la gente esto. Está bien, pero espérame. Calma, porque somos responsables de todo lo que decimos y hay gente, alguna que está angustiada, otra que dice hay que pasar por esto para después estar mejor y otra que todavía no sabe cómo acomodarse. Quiero ir en orden porque Fer pidió. No, yo el fin de semana tuve acceso a una encuesta que hizo Sheila Birkel con Raúl Timerman que hablaba de que el 60% de la población argentina creía que había que hacer un ajuste. Ahora, de ese 60% que creía que tenía que, no nos decían qué dimensión, ¿cuántos creían que a él le tenía que tocar también el ajuste? Porque pensaban, bueno, el ajuste hay que hacerlo porque se está gastando mal, pero bueno, solo el 20% de ese 60% creía que lo incluía a él el ajuste. Porque el tema de la casta y el tema de derroche de subsidio, qué sé yo, bueno, solo el 20% estaba pensando que lo incluía a él. Con este dato, esto le va a pegar a todos. Con este dato que aportas se sostiene la tesis de Federico, que es en la plaza, mucha gente seguro, que también lo hablamos esto, no creyó
que quien pagaba los platos rotos de esta historia, de un mal gobierno que vivimos, porque también es esto, lo iba a pagar la clase política y no lo va a pagar la casta política. Porque son medidas que nos involucran a todos. Claro, bueno, y además es cierto que así como la gente y bajaron los salarios y hubo gente que se empobreció, es cierto que las grandes alimenticias está comprobado que en los últimos años ganaron muchísima plata y están recontentos. Con esto que ahí no hay ninguna Pero un detalle, Dale. nunca sale bien un ajuste o una política de este tipo. El Rodrigazo fue un ejemplo. Otro ejemplo puede decir Creer Bacena, que encima compensó. Pero lo hizo se mejor llevó que puesto, esto. Se lo llevó puesto el Cordobazo. Encima se lo llevó... Pero al lado de esto era una... Pero yo digo, no quiero una alarmar, gloria. pero la realidad es que esto es alarmante. No, Juan, a ver, yo no pongo en duda, pero espera, porque digo, esto a respecto de tu trabajo, digo, yo no pongo en duda tus conocimientos y lo que sabes de economía, y que si te expresás de una forma es porque vos tenés, al igual que Fabián o Gonzalo con información o Fernando, digo, que tienen una presunción con certezas de lo que puede ocurrir. Lo que digo es que estamos en un momento donde Milei ganó con el 56% de los votos, y ante este escenario que es innegable, con algo que Milei, la verdad es que el plan que acaba de presentar Caputo no tiene muchas diferencias a lo que venimos hablando. Convengamos que lo que dijo Caputo es lo que venimos hablando, especulando y con información extraoficial de los últimos días. Lo que digo es, en la práctica nos vamos a encontrar con cosas complicadas, entre ellas la de los jubilados, pero tenías la tarjeta azul. A ver, ¿Qué pasa ahí? Cuando a vos te sacan el subsidio vos hoy pagás el primero 60 pesos, el segundo 30 y el tercero lo terminás pagando 15 pesos el viaje. Son todos al mismo precio, ¿eh? Si es 600 pesos, todos 600 pesos. No hay rebaja en el segundo y en el tercero. No, o sea, se acaba lo que vos decís, la red sube, que es este sistema. Exacto. Que vos en 2 horas de manera circular tengas beneficios de descuento. Hoy con 600 pesos tenés 10 viajes. En el mejor de los casos vas a tener uno. Sobre todo gente, yo les tengo que decir... Hay que decirle la verdad a la gente. Yo lo he hablado esto y digo, hay gente que me ve y todo. Yo me tomo todos los días el tren para ir a mi casa. Yo vivo a 3 cuadras de la estación. Pero la verdad es que hay mucha gente que vive lejos de la estación. Entonces, que además de tomarse un medio de transporte hasta la estación de tren, tomarse el tren y después tiene que bajar y tomarse otro colectivo interno. Estamos hablando de que al menos gente que viene del conurbano a trabajar se tiene que tomar al menos 2 medios de transporte. Lo que no hay certezas es cuándo y cómo se va a proceder a la quita de subsidios. No, ¿sabés qué? ¿Lo puedo bautizar esto? Esto es el mileinazo. Esto va a quedar en términos de los libros de historia como el mileinazo. Acordé lo que te digo, esto es algo muy fuerte. Yo quisiera preguntarle a Federico, en términos políticos, ¿cómo cae o se deteriora la imagen de alguien que aplica algo así con los resultados que todos conocemos? Fede. Mira, te voy a responder lo primero que me viene a la mente. Yo creo que hay gente que piensa como vos, que le va a caer muy mal. Y acá me parece, por eso yo digo, y Juan, nos conocemos hace mucho, y digo, vos sabés que yo no te cuestiono, sino que digo... Yo soy sincero también, yo estoy enojado porque lo voy a sufrir personalmente. Yo creo que aún en el caso del gobierno, en el caso de Sergio Massa hubiera hecho un dólar diferencial, iba a haber una devaluación. Hay otras salidas, había salidas. Sí, pero no quiero hablar de lo que más no estoy hablando por esto. Estoy hablando de que nadie cree que no iba a continuar el ajuste porque se había hecho un ajuste con Rubinstein, se había hecho un ajuste del gasto público. Iba a continuar el ajuste y en algunas cosas se iba a incrementar. Podés compensarlo. Lo que yo digo es que la dimensión, estaba mirando las cifras, es muy parecido a la cifra del Rodrigazo. Y cuando se habla del Rodrigazo, son cifras del 120, 100%, 110. Cuando hablamos que Prat-Gay, con la devaluación que hizo Macri, fue del 50. Claro, es 2 veces y medio. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Chicos, me voy que me queda 1 minuto y medio. Te digo lo que va a pasar con la recaudación. Dale. En diciembre va a subir la recaudación. Recaudación es pagando impuestos, exportación, todo. IVA, consumo. Te va a subir la recaudación por suba del IVA, porque tenés el aguinaldo, lo mismo que enero y febrero. Y Navidad. Marzo, la recaudación se empieza a caer y en abril se termina derrumbando, porque ahí empieza la recesión. Empieza la falta de consumo. ¿Qué vamos a vivir entonces de acá a abril? El que tenga laburo va a pagar todo mucho más caro. Bueno, chicos, nos estamos yendo. Yo les quiero agradecer, pero aparte profundamente a todos, porque son todos diversos.
me gusta, me nutre, aprendo y aparte en la tolerancia y en una enorme responsabilidad, les tengo que decir, de comunicar lo más responsable posible. Nos vemos mañana. Me tengo que ir, Fer. No, una hora de supermercado queda con los precios de hoy. Eso le digo a la gente porque bueno, puede ir al me tengo que ir. Gracias a todos. Mañana te espero. ¿Venís? Pasado. Me está tirando. Ya me maneja la agenda. A vos sí. Sí, obvio. Traigo precios mañana. Hoy traje precios que ya son viejos. Son viejos. Y Cerolini también. Fue a comprar ya todo viejo. Vamos a comprar aceite de oliva antes que cierre. Gracias por siempre pones el toque que hay que hacer de análisis. Ya está Maxi Montenegro con todo su equipo. Mañana te esperamos a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Aceite de oliva.